Buenas tardes, espero que estén empezando bien el fin de semana. Para nuestra oración vamos a leer el final del capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Jesús, al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores diciéndoles: está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. El Evangelio nos presenta una realidad muy cambiante de algún modo. Jesús lo habíamos visto llorar sobre Jerusalén, anunciando el desastre que provendría de no haber reconocido la visita de Dios. Después de eso entra en la ciudad de Jerusalén y es aclamado por la multitud que cubre el camino con sus mantos y con las ramas de los árboles. Y después de eso llega al templo y se encuentra con este panorama, ese lugar que él de chiquito había llamado la casa de su padre. Encuentra a los que negocian con la religiosidad de quienes van a buscar el encuentro con Dios. Se acuerda allí de Isaías y lo cita: mi casa será llamada casa de oración. La convirtieron en un refugio, uno diría una cueva, una guarida de ladrones, lugar donde los ladrones se sienten a salvo de la justicia. Una cosa terrible para el corazón de Jesús. Digo, estos cambios de el dolor, el saber que va a ser rechazado, a la vez ser aclamado, después encontrar esta invasión en un culto en sí mismo legítimo, pero como muchas veces los profetas anunciaron, un culto que nos lleva a la conversión, un peligro permanente, siempre latente en toda la vida de los que intentamos vivir la fe, practicar determinadas cosas, participar del culto, pero no permitir a veces que la vida sea transformada, que haya conversión, que haya cambios reales en lo cotidiano, cómo vivimos nuestra fe fuera de los espacios y los tiempos dedicados a la oración y al culto. Y un culto, además, en tiempos de Jesús, que se siente como invadido por las injusticias, por este negocio que se produce en torno a los sacrificios que se ofrecían allí. Jesús se queda en el templo después de esto, discutiendo, charlando con distintos grupos que Lucas ya nos va anticipando: los sumos sacerdotes, los escribas, los más importantes del pueblo, cuestionando lo que hizo, cuestionando la autoridad con la que lo hizo o lo hace, de qué manera puede Jesús oponerse a ese modo de vivir la fe en una estructura ya montada. Pero por otro lado, como Lucas escribe en primer lugar a lectores que no son judíos, probablemente no tienen esta sensibilidad respecto del templo, y parece que tampoco Lucas quiere detenerse mucho en ello, sí, en todo caso en el contraste entre estos que vienen a cuestionar a Jesús, que buscan la manera de matarlo, y un pueblo, y en este pasaje pone todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras, un pueblo que quiere escuchar la palabra de Dios, que se deja atrapar por el mensaje de Jesús y por lo novedoso del mensaje, esto que tanto le costaba a las autoridades judías. Creo que este es como el núcleo de esta lectura que hicimos, este pueblo que termina siendo, yo diría, convirtiéndose en la casa de Dios. Cuando Jesús dialoga con una samaritana acerca de cuál es el lugar para la oración, porque había una discusión entre los judíos y los samaritanos, Jesús le habla de que la oración es en espíritu y en verdad, sin negar la importancia del culto en aquel momento, que Jesús todavía no lo hace, si bien lo va a transformar. Jesús reemplaza todos los sacrificios de los animales en el templo por su sacrificio, invitándonos a descubrir el valor del sacrificio, de hacer presente la voluntad de Dios en la vida, de la obediencia a la voluntad de Dios hasta la muerte, como lo hizo Él, invitándonos a descubrir que eso es como lo esencial, más allá de las prácticas religiosas. Pero digo, sin negar la importancia del culto de su tiempo,
y entonces podríamos decir, tampoco podemos nosotros negar la importancia de culto de nuestro tiempo, nuestros encuentros de oración, nuestras misas, todo lo que tiene que ver con alimentar nuestra fe, estos ratitos de oración que compartimos. Sin negar eso, el corazón de la presencia de Dios es el hombre, la mujer de fe que escucha las palabras de Jesús, que está, y es muy linda la expresión del Evangelio, está pendiente de sus palabras, que nosotros podamos vivir pendientes de las palabras de Jesús, pendientes de la revelación del amor de Dios, pendientes de la revelación de cuál es el camino para hacer su voluntad, y yo diría cuál es el camino del verdadero culto, el verdadero culto que tiene que ser la entrega de la propia vida en función de que el Evangelio vaya ganando terreno. Este pueblo que escucha atentamente es en el Evangelio de Lucas como la semilla del nuevo pueblo de Dios, de este pueblo fundado por Jesús en torno a sus discípulos que también están allí en el templo, que también reciben enseñanza de Jesús y curiosamente la más importante en este contexto es el contraste entre aquellos que se enriquecían y una pobre viuda que pone 2 monedas confiándole toda su vida a Dios, como modelo de lo que los discípulos tienen que hacer, de lo que nosotros tenemos que hacer. Pidamos hoy esta gracia de ir descubriendo cuáles son las cosas esenciales en nuestra vida que nos hacen rendir verdadero culto a Dios, que nos hacen ser casa de Dios, lugar de encuentro de Dios con los hombres, en primer lugar con nosotros mismos e inmediatamente, y casi yo diría sin esfuerzo, en la medida en que ese encuentro nuestro con Dios es real, provoca que otros a través de nosotros puedan acercarse también al amor del Padre. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.